Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la bancada del Frente Amplio el enorme honor de poder realizar un homenaje en esta Cámara al líder histórico de los trabajadores uruguayos, el compañero José Delía. Agradecer al Pleno de la Cámara de Diputados por la realización de este más que merecido homenaje. En primer lugar, queremos saludar a la familia del Pepe Delía, a su numerosa familia hoy acá presente, a sus hijas Lides y Elisa, a sus nietos Bruno, Paola, Lil, Betina, sus nietos María Elisa, Silvia, Andrea, Martina, Felipe, a sus bisnietos Constanza, Santiago, Juanse, Gonzalo, Maya, Diego, Camila, Julieta, Lucas, Santino, a su sobrina Lilian Delía. Agradecer a su hija Elisa que días pasados haber compartido con nosotros una conversación sobre el recuerdo siempre vivo de su padre. Saludar a la comisión de fundadores y exdirigentes de la CNT que junto a él forjaron parte fundamental de este movimiento sindical. A los actuales dirigentes de la CNT, del PIC-CNT, y a los compañeros de la CNT que junto a él construyeron este proceso de unidad, a la Universidad de la República, a los trabajadores en general. José Delía, parte fundamental de la historia del movimiento obrero uruguayo, se ha convertido en un referente ineludible de todos los sectores democráticos de nuestro país. Su figura trascendió el movimiento obrero, pero nunca dejó de ser el principal referente de este movimiento obrero. Fue conductor de su clase y constructor de la unidad, una unidad que distingue al movimiento obrero uruguayo en el mundo. Unidad que fue un largo proceso de construcción, unidad que se fue acuñando durante décadas. Y vaya si José Delía, que desde temprana edad asumió el compromiso con su clase y asumió el compromiso con la democracia en nuestro país, y que sin duda sus primeras acciones en el ámbito público hacen referencia a su activa participación en la resistencia a la dictadura de Terra. Su temprana afiliación al Partido Socialista, la constitución de la Juventud Socialista, su carnet número 1, que después de muchos años seguía guardando con profundo orgullo. Hablar de José Delía es hablar de alguien que apostó a lo colectivo, alguien que integró con absoluta claridad una historia de luchas de décadas del movimiento obrero internacional, del cual fue un profundo estudioso, analizando a fondo las luchas en las diferentes partes del mundo y el papel de los trabajadores.
en su fecunda vida como dirigente sindical, transmitió a quienes estuvieron junto a él que el legado de participación, el legado de democracia de este movimiento obrero se emparenta con el desarrollo democrático de nuestro país. Pepe de Lía hacía permanente referencia a la enorme contribución de los trabajadores uruguayos al proceso democrático. Nos inculcaba cómo las leyes obreras aprobadas a principios del siglo XX en nuestro país, que fueron un avance sustancial a nivel de nuestro continente y a nivel internacional, no fueron únicamente la sanción legislativa de leyes, que por cierto eran muy importantes. Nos enseñó del proceso de participación y lucha que conllevó la aprobación de esas leyes. Cuando la ley de 8 horas fue aprobada en 1916, 10 años después de que fuera remitida por José Valle y Ordóñez, durante todo ese periodo y antes también, los gremios organizados luchaban por reducir la jornada de trabajo. Luchaban los trabajadores tranviarios, luchaban los trabajadores gráficos, los trabajadores de la construcción, y la enorme mayoría de esos gremios organizados conquistaron las 8 horas con su movilización, incluso antes de que la ley fuera aprobada. Nos hablaba de la enorme contribución desde el punto de vista cultural y de formación de los trabajadores que constituían los ateneos, que constituían la vinculación del movimiento obrero con la cultura, con el teatro, con las bibliotecas populares. Nos hablaba de cómo se construía un movimiento sindical que, lejos de ser un movimiento sindical corporativo, tenía una profunda vocación de transformación social, seña de identidad que mantiene en nuestros días. Hablar de José de Lía es hablar de unidad, es hablar de solidaridad, es hablar del papel que le cupo a él y jóvenes de la época cuando fueron fervientemente solidarios con la República Española, cuando se plantearon que la solidaridad no terminaba dentro de fronteras, que había que enfrentar las tiranías en todas partes del mundo. Se ganó el aprecio incluso de quienes eran adversarios en el terreno sindical o en el terreno político. Su humildad, su profundo conocimiento de las temáticas que abordaba, lo afable de su charla, que acompañaba la firmeza, la contundencia de sus ideas, lo llevó a ser protagonista de un proceso dificultoso siempre, un proceso que hoy es seña de identidad en el mundo, la unidad del movimiento sindical. A nivel internacional, conocidas por todos, son las profundas diferencias que en el seno del movimiento popular y de la izquierda dejaron las secuelas de la Guerra Civil Española. No era fácil un proceso de unidad con compañeros que venían de distintas vertientes. No era fácil un proceso de unidad con militantes que venían de extracciones tan diversas, de extracción anarquista, de extracción comunista, socialistas, nacionalistas, cristianos. Las heridas abiertas por la Revolución Española hacían muy difícil ese proceso de unidad. ¿Y cuál fue la virtud de esos dirigentes del movimiento obrero uruguayo? Que entendieron
que mucho más importante que las diferencias entre los dirigentes era la unidad de los trabajadores. Haber llegado a un proceso, después de muchos intentos, de décadas, de intentos de constituir un movimiento sindical unificado, con reveses, con discusiones, con profundas autocríticas sobre los temas del sectarismo, del cual nadie se salvaba. Ese proceso de unidad tuvo a José de Lía como un factor fundamental. Lo tuvo a José de Lía junto a Héctor Rodríguez, a Pastorino, a León Duarte, a Jorgelina Martínez, a Gerardo Gatti, a Hugo Cores. Tuvo a Vladimir Turianqui, que hoy sigue aportando en esa comisión de fundadores de la CNT y es dirigentes, que son referentes obligados de la consulta, del diálogo, para seguir construyendo unidad. No fue fácil llegar a sentar las bases de la unidad a mediados de la década del 60, cuando se planteaba y se logra las bases fundamentales para la Convención Nacional de Trabajadores. Una discusión fundamentada entre aquellos compañeros que planteaban la necesidad de una central única y aquellos que decían una convención. Y esa discusión que se dio en aquel momento, donde habían corrientes sindicales, y de Lía nos planteaba cuando Gerardo Gatti le decía: los gráficos no vamos a acompañar una central, pero sí una convención nacional de trabajadores. Y acá el esfuerzo fue colectivo, fue de todos. Lograr la unidad significó que cada uno dejara aspectos fundamentales de lo que era su prédica cotidiana. Y la virtud es que esa unidad no se construyó entre cuatro paredes. En todo caso, las reuniones eran la síntesis de asambleas tumultuosas, discutidas, asambleas en el puerto, en el Congreso Obrero Textil, en Funza, en tantos lugares donde los trabajadores expresaban la necesidad de unir fuerzas para luchar por sus reivindicaciones, pero al mismo tiempo para poder ser una columna vertebral de la democracia en el país. La constitución de la Convención Nacional de Trabajadores marca un hito fundamental en lo que posteriormente será la unidad de la izquierda, porque esa práctica de unidad de alguna manera llevó a hacer carne en el movimiento popular uruguayo, que la unidad no es un artículo suntuario, la unidad es un artículo de primera necesidad y hoy tiene raíces que se siguen manteniendo en nuestro país. A veces es difícil explicar a nivel internacional cómo existe un solo movimiento sindical en Uruguay, cómo ese movimiento sindical no se divide por orientaciones ideológicas, y cada vez que se nos llevó a poder explicar ese proceso tan singular, la figura de Lía aparecía en ese relato, en ese comentario. Tal vez esa unidad fue la que permitió que la CNT diera la más cabal prueba de defensa de la democracia que desde nuestro punto de vista se ha vivido en este país. La huelga general que enfrentó a la dictadura y al terrorismo de Estado, la huelga general de 15 días con las fábricas ocupadas, con la población solidaria, con los trabajadores para hacer posible enfrentar a la dictadura naciente, es la prueba más categórica de que esa unidad, resuelta en 1964 y llevada a la práctica por miles y miles de héroes anónimos, es
una etapa democrática insoslayable cuando hablamos de nuestro país. José Delía estuvo en todas, en la organización de los sindicatos, en la construcción de la unidad, en la resistencia a la dictadura. Estuvo en las discusiones que se generaban en el comando clandestino de la CNT, en el vínculo con los compañeros que estaban con el exilio y fundamentalmente sentando las bases para reconstruir el movimiento sindical. Cuando la dictadura establece la ley de asociaciones profesionales, tratando de generar un movimiento sindical sumiso, allí estuvieron los compañeros y compañeras que estaban en el país convocando a las raíces más profundas de la clase trabajadora para de ese germen transformarlo en sindicatos de clase. Porque José Delía tenía plena conciencia de la existencia de la lucha de clases y la practicó junto al movimiento obrero. La dictadura lo golpeó en varios aspectos: en la instalación del terrorismo de Estado, en el cercenar las libertades, al mismo tiempo en Argentina la coordinación represiva genera el secuestro y desaparición de su sobrino Julio César Delía Pallares y de su esposa Yolanda Iris Casco. Cuando estaba con un embarazo casi a término, la compañera de Julio César, y es desaparecida, y los comandos represores argentinos se apoderan de su hijo Carlos, que años después, por la lucha de los familiares, de las madres, de las abuelas en Argentina y de los organismos de derechos humanos en Uruguay, pudo ser recuperado y hoy mantiene una fluida relación con su familia, con su verdadera familia. Quienes logramos por un periodo de algunos años compartir el secretariado o la mesa representativa del PCNT con José Delía, intentamos, no sé si lo logramos, intentamos aprender de alguien que desarrollaba la ética obrera, la solidaridad, el sentido de pertenencia y a su vez la amplitud en el debate, y que muchas veces nos decía Fernando Pereira, Juan Castillo se deben acordar, cuando nos decía: ustedes están demasiado subsumidos en la inmediatez. Cuando nos criticaba duramente, previo a esa sonrisa comprensiva, y nos decía: tienen que comprender la necesidad de la estrategia, tienen que ver el bosque y no solo el árbol. Están demasiado metidos en la problemática inmediata. No era para menos la década del 90, sucesión de conflictos, despido de trabajadores, de direcciones sindicales enteras, y cada vez que nos enfrentábamos a problemáticas que nos parecían muchas veces de difícil solución, de difícil salida, aparecía el Pepe Delía con su planteo, obligándonos a pensar, obligándonos a incorporar el aspecto más general. Los trabajadores del gas tuvimos la suerte, como tantos gremios, de que estuviera junto a nosotros en el duro conflicto de los años 90 contra la empresa Gaseba y Gas de France, donde estaba toda la dirección despedida, el plenario de delegados. Y la verdad
que haber podido participar en reuniones donde José Delía planteaba con absoluta claridad que detrás del conflicto, de la lucha de ese pequeño gremio, había un movimiento sindical solidario, fue de alguna manera una perspectiva de lucha, de no bajar los brazos. José Delía cumplió muchos roles. El de líder indiscutido del movimiento obrero uruguayo, el dirigente político que supo asumir en durísimas condiciones cuando en 1984, en las elecciones, con Wilson Ferreira Aldunate preso, con Seregni proscripto, junto al doctor Crotogini integran la fórmula del Frente Amplio. Su compromiso con las causas populares fue permanente. Yo, tratando de compaginar esta intervención, deseché la idea, por lo inabarcable, de intentar hacer una cronología de la presencia permanente de José Delía. No hubieran dado los minutos de intervención en este homenaje para poder relatar los diferentes aspectos en los cuales José Delía participó. Hablando días pasados con su hija, con Elisa, me decía, él transmitió permanentemente, fue una figura presente para toda su familia, manifestando un cariño permanente al mismo tiempo que tenía que asumir los más difíciles roles de acuerdo a la situación imperante en el país. Yo le preguntaba, en tu recuerdo, ¿cómo lo ubicás al Pepe Delía, conductor de los trabajadores, dirigente político, referente de todos los sectores democráticos de la sociedad? Y me decía, yo podría sintetizar su papel en dos palabras: en la unidad y en la solidaridad, porque en su vida cotidiana era un ser profundamente solidario, tan solidario que dio toda su vida a las causas populares, tan solidario que lo inmenso que ha dejado a este movimiento popular y a este movimiento obrero perdura. Alguna afirmación que a veces desde los medios de comunicación, de alguna afirmación de otras tiendas, de sectores sociales, se dice: la unidad está en riesgo en el movimiento sindical. Y nosotros decimos, este movimiento sindical que Delía construyó, no hay quien se atreva a romper esa unidad, porque esa unidad está profundamente en el corazón de los trabajadores uruguayos. La unidad de nuestro movimiento sindical está presente y se construye todos los días. Haber podido desarrollar la enorme tarea que desarrolló el Pepe Delía, lo hizo junto a quien fue la compañera de toda su vida, Delma Bauzá. Y para esto también había una referencia emotiva de Elisa, que planteaba cómo
esta mujer entrañable supo estar junto a él y también fue un caudal de fortaleza para todas las cosas que el PP logró desarrollar. Hace unos pocos días, después de concurrir al secretariado del PICNT, después de hablar con los compañeros, después que Gabriel Melgarejo nos acercara varios datos imprescindibles para este homenaje, nos reunimos con la comisión de fundadores y ex dirigente de la CNT, que están participando junto a gente de las más diversas extracciones en el movimiento nacional de homenaje a José Pepe Delía. Yo voy a leer una breve convocatoria que hacen a la constitución de este movimiento nacional, que dice: a 7 años de la desaparición física del líder histórico del movimiento sindical organizado José Pepe Delía, se hace necesario dimensionar su figura y proyectarla al futuro, con el objetivo de que las generaciones venideras encuentren en ella un punto de referencia ineludible. Se trata además de mantener fresca en la memoria colectiva una de las figuras más relevantes y emblemáticas desde el punto de vista político y social, protagonista del siglo XX, figura que inexorablemente ingresó con su pensamiento y accionar en el acervo cultural de los uruguayos. Delía es una seña de identidad de marcado relieve para la clase trabajadora. Su nombre es sinónimo de unidad, es punto de encuentro de las más variadas corrientes de pensamiento, es síntesis, es acuerdo, pero por sobre todas las cosas, Delía es futuro. Delía fue un demócrata consecuente en su juventud, en la resistencia a la dictadura de Terra, y su acción fue un aporte ciudadano invalorable en medio de la última dictadura, no solo para el movimiento sindical clandestino que procuraba ganar espacios, sino para la coordinación general de la lucha democrática. En ese sentido entendemos que la República debe proponerse el rescate de su memoria y proyección, llevando adelante un acto de estricta justicia. Este movimiento nacional de homenaje a Delía se va a constituir, va a hacer su aparición pública el próximo 7 de mayo a las 17:30 horas en el Salón Azul de la Intendencia, y allí seguramente desde los distintos sectores democráticos de este país se le rendirá ese merecido homenaje. Simplemente para terminar, señor presidente, decir que cuando hablamos de José Delía, cuando hablamos de los fundadores del movimiento sindical uruguayo, cuando hablamos de su unidad, hablamos de los valores de ética, de solidaridad, de internacionalismo que hacen gala y son orgullo de los trabajadores uruguayos. A esos trabajadores, salud.